Creo que es muy importante hablar de este tema, fallé y ahora qué, ¿por qué? Porque creo que desde la iglesia estamos comprometidos con el hecho de explicarle a los muchachos y a toda la gente lo que está prohibido hacer, lo que no se debe hacer. Pero creo que tenemos que ser una iglesia sincera, una iglesia transparente y aceptar que aunque ese es el ideal y obviamente nuestro estándar será vivir en santidad y tratar de agradar al Señor en todo sentido, todo el tiempo, de todas las formas posibles, la verdad es que cometemos errores y tenemos dentro de nuestras iglesias a gente que se ha equivocado y la verdad es que todos nos hemos equivocado. En esto de vivir en pureza, ¿quién puede alzar la mano y decir que lo ha hecho a la perfección cuando el estándar es Jesucristo? No es tu hermano que tienes al lado. A veces nos sentimos mejores porque no hemos pecado como otros pecan. Y eso pues no nos hace mejores en ningún sentido ni superiores, sino que tenemos que entender que hay una necesidad de ayudarnos entre todos a superar esas cosas que de pronto hemos hecho en el pasado y que nos han hecho andar más lento, que de cierta forma han sido un obstáculo para nuestra vida con Dios y para lo que hacemos por Él. Así es, bueno, y para hablar acerca de este tema tenemos unos invitados súper especiales. Estuvimos viendo en las redes sociales acerca de este invitado y él es Lenny Flamenco. Muchos de ustedes también ya lo conocen, han escuchado de sus canciones. Él es salvadoreño, cantautor cristiano y lo hemos visto en varias de sus canciones, como por ejemplo Frutos de su amor, Nuestro Salvador, Caminaré sobre las aguas, entre muchas otras que ustedes pueden ver también en su canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, como Lenny Flamenco. Y bueno, nos bendice muchísimo con su música. Fue director de alabanza de la iglesia Lakewood durante 11 años y está felizmente casado. Tiene un testimonio de vida impresionante y hoy tenemos el gusto y el privilegio de tenerlo junto a su esposa en este live y en Pure School. De una entrada y la bienvenida a Lenny Flamenco y a su hermosa esposa también. Hola, Hola, ¿cómo están? hola. Qué gusto. Bueno, gracias por la introducción, Sí. saludos a todos y obviamente yo quiero también aprovechar este tiempo para introducir a mi esposa que está aquí presente. Hola. Nuestra invitada especial hoy. Ella es la invitada especial, ella es la salsa que le da sabor a todo, ella es lo mejor, lo máximo, lo mejor que me ha pasado. Buenísimo. Además que es una excelente chef, pues estuvimos viendo su Instagram y es espectacular, espectacular. Y además varias de las cosas que tú expresas, Lenny, en las entrevistas y en las prédicas es cómo te nutre de bien tu esposa. Y estás felizmente con eso, ¿no? Bueno, es que si hablamos en este chat de todos los beneficios, la bendición de lo que es estar casado con una boricua como ella, olvídate, es para hacer una maratón. No nos da el tiempo, mejor dicho. Así es. Buenísimo. ¿Y cómo han vivido este tiempo? Pues bien, lo necesitábamos, lo necesitábamos. Sí, bueno, el año pasado, todo el 2019, a partir de agosto, empezamos a viajar. Tuvimos casi 6 meses de viajar a Europa, a Londres, a Italia, a España, haciendo un montón de proyectos, trabajo, ministerio. Y bueno, la verdad que todo ese sistema de vida te, o sea, te baja, ¿cómo se llama? Se siente chévere al principio, pero después te extrañas casa, extrañas compartir, extrañas tener el tiempo de verse a los ojos, de hablar, de compartir. Y ahorita Dormir en tu cama. sí, bañarse en tu baño. Bañarse en tu baño. Cosas tan necesarias que en realidad ahora esta pandemia a nosotros nos cayó como anillo al dedo porque desde que comenzó el año fue el encierro y más bien felizmente encerrado con una mujer como ella. Lo único que queríamos era estar encerrados y no nos dio. Buenísimo.
A nosotros también lo hemos disfrutado un resto, así que no somos de esos que están como terrible no salir, sino que de hecho lo hemos disfrutado tanto que decimos como, bueno, en realidad podríamos hasta aguantar más. Vamos bien. Pero esperamos pronto pase, ¿no? Pues esperemos pronto pase y bueno, nos alegra mucho saludarles, aunque sea por medio de esto. Mira que pues es una bendición tener las redes sociales y tener estos medios por los cuales nos permite conocer a dos personas maravillosas como lo son ustedes, y creo que las personas que están conectaditas quisieran conocerlos un poco más. Así que vamos a iniciar con unas preguntas súper sencillas, así casuales, tranquilas, como ustedes. Claro, claro. Claro que sí. Primero, como sabemos que están encerrados en este tiempo, que no podemos viajar, que no hay vuelos internacionales, etcétera, queríamos preguntarles, apenas puedan salir, ¿cuál es el país de Hispanoamérica al que el otro quisiera ir? Entonces, tú, Lenny, nos vas a contar cuál es el país de Hispanoamérica donde crees que Mariana querría ir y vamos a confirmar con ella a ver si sí la conoces bien, si es cierto. Y luego tú, Mariana, nos vas a decir cuál es el país al que Lenny quisiera ir. Bueno, es más, voy a ser no simplemente específico del país, sino la región del país. Y no es Bios, se llama Colombia. ¿Okay? Colombia, y el lugar donde ella va a querer ir es Medellín. Medellín. Sí, La ciudad de la eterna primavera. sí. Perfecto. Y tú, Mariana, cuéntanos, ¿es cierto o no? ¿Le atinó? La ventaja de trabajar con cristianos es que no pueden mentir. Casi. ¿Qué me esperabas? Angola. Casi. ¿Dónde era? Argentina. Siempre he Ah, querido ir a la Patagonia. no, pero la pregunta era, Bueno. cuando termine la pandemia, el lugar que te... Bueno, sí. Está bien. Mira, yo viajo donde sea. Yo voy para Chile, No hay para problema. Alemania, no me importa, yo voy. Bueno, pero cuando vayas para Argentina, de paso, paras un momentico en Colombia y luego sigues. No hay problema. No, pero sí en Colombia, definitivamente Medellín. Quiero probar los cafecitos. Buenísimo. El clima me dicen que es riquísimo también por ahí. Genial. Y Sí, bueno, en realidad total. todo el pueblo colombiano, cuando yo voy, en todos los lugares, de Bogotá, de todo, bueno, los 3 lugares que he conocido hasta ahora me han recibido muy lindo, y siempre dan ganas de regresar a Colombia, la verdad. Genial. Acá son bienvenidos. Y cuéntanos tú, Mariana, entonces, Lenny, ¿a dónde quisiera ir? Okay. ¿Para dónde saldría? Yo creo, ¿verdad? Yo creo que les gustaría ir a México otra vez, al DF, por la comida. Porque me encanta la comida. Parece Viaje que gastronómico. ellos me conocen mejor que yo, creo, ahora. ¿Sí? Sí. ¿Le atinó? Definitivamente, es que México, bueno, especialmente las memorias que hemos tenido cuando hemos ido, sí, pues dan ganas de repetir. Sí, yo creo que sí le atinó. ¿Sí? ¿Le atinó? Sí. Perfecto. Súper. Bueno, ahorita estaban hablando algo sobre el café. Bueno, y quiero decirles que la Paz Tefi y el Paz Punto están conectaditos, ¿no? Así que los voy a meter un poco en líos. Chao, Sabemos Fratello. que aman Italia, Ajá. lo sabemos, y entre sus planes está ir un tiempo a vivir allá. Así que pregunta, ¿café italiano o colombiano? Es que, bueno, tengo que decir, eso es algo que no se puede elegir. Digo, y tengo la doctrina correcta, ¿por qué no? Ok, enséñame. Porque el café nosotros, o sea, no lo tomamos porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se toma por la necesidad, porque necesito despertarme, por la cafeína. El café es como, depende de cómo te sientes, ¿verdad? Hay días que amaneces un poquito así, después alegre, un poquito más alegre. Entonces nosotros tenemos, obviamente, en los niveles jerárquicos, el café italiano y el colombiano siempre se están dando así. O sea, entonces elegir el uno del otro depende del día, creo yo. Ok, vale, listo. Yo creo Bien. solamente por
porque aunque no he ido a Colombia todavía, pero como sí he estado en Italia, sí, y creo que es algo como que visual, ver a alguien así tomarse su espresso y decir, ok, me tengo que ir, ya, y como que, ay, yo quiero hacer eso. Ay, como que se ve cachendoso. Toda una cultura, el sí. como que quiero hacer eso. Pero hablando a la profundidad del café, o sea, estamos hablando, es que hermano, si te Sí, pero empiezo a hablar sabor, de Kimbo, te hablo de la Baza, te hablo de Bistro, o sea, de varios sabores italianos y luego los colombianos, de Juan Valdés, el Oma, o sea, hombre, es que... Sí, pero creo que la clave es que en Italia ellos no usan los granos, allá no se da el café, es el tueste italiano. Ellos usan granos de Centroamérica o de Sudamérica. Entonces, igual son cafés colombianos, brasileños, pero que se tuestan en Italia. Es un debate muy profundo que tendríamos que pasar más tiempo. Está toda esta cultura. Ili El también, ili. claro. Sí, es bien. El ili, total. Sí. Y aquí Diana nos pregunta entre los comentarios que cuánto llevan de casados. 7 años. Ya en noviembre va a ser 8. Así mismo es. 8 años. Súper. Genial. Y se les ve enamorados como si fuesen recién casados. Excelente, porque esa es la idea. Eso debería hablar todo matrimonio. Pero es que, Sí. o sea, es porque nosotros somos mejores amigos. O sea, tenemos, Sí. desde que nos conocimos fue una cosa que yo primero me hice amigo de ella y nos hicimos amigos y después fue que me enamoré así. Es que somos panitas. O sea, se usa esa... Sí, ¿verdad? Sí, se entiende, sí. Sí, somos panitas. Algunas veces yo le tengo que decir, mira, te tengo que preguntar algo, pero como amigo, no como esposo. ¿Okay? Necesito un amigo ahora mismo. Sí. Dirían en Medellín parceros, son muy parceros. Ok. Parcerita, como te decían. Sí, a mí me da parcerita, sí. Parcerita sería. Bueno, y aquí precisamente les preguntábamos un poco esto entre el café colombiano y el café italiano, porque resulta que cuando le íbamos a dar inicio a todo lo que es Purex Culture, hoy en español, que bueno, yo viví un tiempo en Milán, allá que fue que conocí a mis pastores, Steffi, y en ese momento, cuando decidimos arrancar todo esto ya para Hispanoamérica, una de las primeras cosas que Steffi me dijo fue: yo esto ya lo hablé con Lenny Flamenco. En ese momento en el que estábamos tomando la decisión de si iba a arrancar o no iba a arrancar, me dijo, hay un café que me tomé con él en su momento y me dijo, necesitamos Purex en español. Yo no estuve ahí, no estábamos, pero queremos que nos cuenten ustedes cómo fue ese café, qué recuerdan, qué se habló de Purex en su momento con ustedes. Creo que lo arrancaron más ustedes que nosotros. Oh, prima, nostra amici Stephanie Pastor Punto, ciao, non parliamo molto italiano, ma noi sappiamo che tu sei questa persona que tiene la visión de Purex, que es una bendición para América. Y bueno, después de ese intento de hablar en italiano, porque me encanta, la verdad que cuando la primera vez que escuchamos sobre este ministerio fue nuestro amigo Alessandro, que nos compartió un programa de la televisión nacional italiana. Y o sea, para mí o sea, me dejó como choqueado, me dejó como que, wow, finalmente escuchar temas que son como mi esposa dice, tabú, ¿verdad? Que a veces la gente no le gusta hablar o no puede hablar porque no estamos acostumbrados a tener temas así abiertamente, y dejamos más bien que todas las generaciones sean educadas por las películas o por los programas o por Hollywood, y es obviar algo que es necesario para nuestra cultura, para nuestras vidas, y lo escuché y yo me quedé así revolucionado, sinceramente, escuchar la claridad, la puntualidad con la que la familia Punto expresaba la importancia de la intimidad sexual, cómo manejarlo, etc. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos, o sea, fue como un impulso tan fuerte de hacerles saber a ellos
que es una necesidad no simplemente italiana, sino global. O sea, culturalmente hablando, nosotros no tenemos estas conversaciones, no hay ministerios que entran a profundidad de una manera, o sea, por ejemplo, sí admiro, por ejemplo, como mi amigo Daniel Calvetti con su esposa, que ahora están hablando sobre la familia y etcétera, todo eso es importante. Pero parejas, como ahora ustedes lo están haciendo, siguiendo esa línea de la familia punto, la verdad que ese día fue espectacular. ¿Qué te acuerdas de ese día? Me acuerdo, el lugar se llamaba Cosa Nostra. Così Nostre. Y que es como una repostería de Nápoles. Sí, napolitana. Siciliana, Siciliana, ¿no? sí, Creo. sí. Algo del sur, sí. Sí, algo del sur, donde se come rico, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Sí. No, y solamente esa fue la primera vez que yo inicialmente había hablado con ambos. Sí, había visto a Punto predicar, pero no lo había conocido a los dos personalmente. Pero de todo lo que me había dicho Lenny, y pues después poder hablar con ellos y saber un poquito más de Purex Culture, me tocó mucho el corazón, porque igual yo dije, esto no solamente es para Italia, esto ya cuando sea el tiempo, ¿verdad? Necesita llegar primero a otros países, pero también a Latinoamérica, porque se necesita, es algo que se necesita, y necesitamos hablar de pues, esas cosas que ahora mismo son tabú, que nadie, ay, no podemos hablar de eso porque estamos en la iglesia. No, se tiene que hablar de eso, y por fin alguien lo está haciendo. Sì, Cose Nostre siciliano, ti voglio bene, ti voglio bene. Siciliano, nos confirman acá, siciliano. Pero genial, genial que ustedes puedan también ayudarnos a correr la voz en cuanto a todo este tipo de temas. Con Purex queremos definitivamente hacerlo, y por eso este live de hoy, que se llama Fallé y ahora qué, porque creemos, Lenny y Mariana, que muchas veces nos hemos enfocado únicamente en decirle a la gente qué no debe hacer, qué está prohibido. Sí. Pero cuando fallamos, cuando las cosas salen mal, entonces, ¿qué? A esta gente, ¿qué hacemos? La desechamos, la dejamos fuera de la iglesia porque no lo ha logrado, porque no ha logrado el estándar que nos esperábamos, y por eso ya hablaremos de eso, de errores que se han cometido, de fallas que hemos cometido todos a nuestra propia manera, pero de la necesidad de que a todas estas personas las acompañemos y les llevemos hasta ese punto de restauración desde lo sexual y desde cada una de esas áreas de su vida con las que de pronto han estado luchando, y precisamente por el hecho de ser tan tabú, tal vez han estado luchando solos porque creen que de eso no pueden hablar con nadie. Totalmente. Bueno, Totalmente. lo que pasa es que hay que mantener una fachada, hay que mantener la imagen de santidad, porque si logro abrirme y logro compartirle a la gente que estoy lidiando con algo sexual fuerte, pierdo todos los créditos, pierdo todos los privilegios. Y yo creo que esa mentalidad nos ha robado la autenticidad y nos ha robado el poder avanzar en este reto que todos tenemos. Totalmente. Bueno, y Lenny le cuento a todos, ya de pronto muchos conocemos la historia de Lenny Flamenco, pero sí nos gustaría un poco que nos cuente en qué estado y en qué momento de la vida, Lenny, el Señor te encontró. Bueno, yo la verdad estaba a punto de suicidarme. Venía lidiando con un montón de relaciones, aunque era un niñito que viví de los 12 a los 14 años, viví solo en mi país por circunstancias muy difíciles. Eso me llevó a una dependencia de querer llenar el vacío a través de la sexualidad, y eso me llevó a quererme quitar la vida porque experimenté cosas feas, y ahí fue donde el Señor me encontró. O sea, totalmente desahuciado, planificando cómo me voy a suicidar, porque tenía miedo que tenía la enfermedad del SIDA, y ahí fue que el Señor me encontró. Y bueno, después de vivir todo eso que tú viviste, ¿qué tan fácil fue, Lenny, dejar ese pasado atrás? Sabes que muchas veces la gente en la iglesia está lidiando con eso,
como yo hice muchas cosas, como que se siente desahuciada de cierta manera. ¿Qué tan fácil fue dejar eso allá atrás? Bueno, fíjate que con mi primo nosotros teníamos algunas competencias de cómo lo hacemos para ser buenas personas, especialmente cuando escuchábamos mensajes o películas de Jesús que ponían a nosotros como que nos daba miedo de irnos para el infierno y decíamos, tenemos que dejar de decir malas palabras, vamos a ver si cuántas, y llegábamos al final de la noche y decíamos, no, mano, solo pude decir 30 malas palabras ahora. Entonces no pude, o sea, bajé un poquito, pero sigo malcriado, sigo haciendo cosas malas. Y yo creo que esos intentos son imposibles. Nosotros intentar cambiar, intentar ser buenas personas, no podemos porque en nuestro cuerpo hay una ley del pecado que nos gobierna y nos ata para vivir de esa forma. Para serte honesto, mi experiencia fue que yo tuve que llegar a ese punto para doblegar mi orgullo, doblegar mi ego, porque era una persona muy egocentrista, y literalmente buscar ayuda. Y la forma en la que yo busqué ayuda fue porque escuché una canción cristiana y yo pensaba que escuchar esa canción cristiana en vivo, Dios me iba a sanar. Y una larga historia, pero para mí no, en realidad lo más difícil fue vencer mi orgullo, fue vencer ese obstáculo del qué van a decir, qué van a pensar, cómo me van a ver. Porque ya una vez que yo me solté y me rendí, mi rendición fue, después lo demás fue como, mi experiencia fue de la noche a la mañana. O sea, después de que me costaba decir tanto malas palabras, o los malos hábitos, o el meterme con muchachas, etcétera, el próximo día yo hice, o sea, fue literalmente un cambio revolucionario en mi mente, en mi corazón. Dejé de decir malas palabras, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y empecé más bien a evangelizar, a ganarme pandilleros para Cristo. Fue una cosa impresionante. Bueno, hay muchas cosas de tu historia, Lenny, que más o menos nos has contado, pero que tenemos la oportunidad de conocer esa vida que llevaste de los 12 a los 14 años, una vida muy activa desde lo sexual, ¿no? Y una vida activa de muchas cosas que estaban pasando ahí, pero cómo el Señor te sana de SIDA, y cómo el Señor te saca de que habías tenido un pensamiento de mi misión o lo que yo quiero hacer en la vida es ser un actor de películas porno, ¿cierto? Sí, sí. Ese era tu... Mariana, no. Terrible. Pero mira, no, a mí me Me da vergüenza, decir... sinceramente me da vergüenza, la verdad. No, y sabes que a mí sí me parece, cuando yo escuché esa historia, esa parte de tu historia, Elena, yo digo, wow, lo que hace el Señor, el poder de Dios en la vida de una persona, cambiar y transformar tanto el pensamiento de alguien, para mí es una cosa impresionante, y tu vida para mí es totalmente reflejo de cómo Dios puede restaurar y levantar una vida, cómo Dios puede transformar el pensamiento y cómo Dios puede llevar a alguien que tenía ese deseo a ser hoy en día un cantautor cristiano que bendice muchas vidas a través de la música, y que la música es una forma de evangelismo también. Como el Señor te rescata por medio de una canción, así muchas vidas están siendo hoy en día transformadas por medio de la música que tú estás haciendo, ¿cierto? Esa es mi oración. Sinceramente, la misión de vida que yo tengo es poder dar por gracia lo que por gracia recibí. O sea, por una canción de adoración vertical a Dios. Dios usó esa canción para atraerme, enamorarme, y ahora pues lo que escribo, lo que hago, no tiene ninguna estrategia de vender o darse a conocer musicalmente, no, simplemente es mi deuda con el Señor de que, ¿sabes qué? Tú me extendiste tu mano, tu gracia, tu misericordia a través de la adoración, y yo quiero usar eso mismo para poder alcanzar a los demás también. Así es, bueno, y nos alegra mucho de verdad escuchar esa parte, porque tus canciones, la letra de tus canciones nos bendicen mucho, y Él es literal, ha sido para ti y es para todos nosotros nuestro Salvador, ¿sí? Y quisiera preguntarte cómo fue esa transición, cómo fue dejar El Salvador e irte a los Estados Unidos, cómo se vivió ese cambio en tu vida ahora como cristiano.
Bueno, salir de El Salvador, yo estaba recién convertido. Entonces, cuando llegué a los Estados Unidos, a Nueva York, que fue donde estaba toda mi familia, tenía una sed por congregarme, por buscar al Señor. De hecho, me zambuí literalmente así, sumergido en ministerios, ministerio de la cárcel, ministerio de lo que sea que había ministerio, yo me metía porque tenía una sed insaciable, tanto así que llegué a probar un poquito también el legalismo, porque también tuve una etapa de ser así bien rajatabla, bien legalista, porque me enamoré de Dios y yo lo que quería era servirle y me daba cólera que la gente que le fallaba a Dios y después se ponía la máscara y después, o sea, era una cosa fuertísima, pero obviamente el Señor fue trabajando conmigo. Después, muy tempranamente me comencé a integrar en una banda. Yo escribía canciones, tenía como casi 100 canciones escritas, pero la realidad es que no cantaba nada. O sea, cantaba y estuve en una iglesia, el 99% boricuas, puertorriqueños, como mi esposa. Todo el mundo canta en Puerto Rico. O sea, quiere decir que todo el mundo canta. Sí, sí, todo el mundo armoniza, todo es perfecto. Y yo así con mi voz, es como que... Una hermana incluso me dijo, hermanito, qué lindo, usted está metido en tanto ministerio, la radio, etcétera, en la prisión, etcétera. Y ¿sabe qué? Usted hay que se a predicar, hermano, porque el canto como que no es lo suyo. Así, sin vaselina. Qué linda la hermana. Muy honesta. Pero pues yo creo que el Señor, yo creo que un comercial para todos aquellos que creen que no pueden cantar y nunca van a poder hacerlo, hay esperanza porque la clave es tu compromiso con Dios. Y el Señor, bíblicamente nos va añadiendo los talentos, siempre y cuando nosotros somos fieles en un poquito y lo ponemos a trabajar, el Señor comienza a duplicar, comienza a duplicar, comienza a duplicar y después te añade cosas que tú no tenías antes, que ha sido mi caso. Yo no me considero una persona, un cantante, no me considero una persona, o sea, hay muchos cantantes que lo puedo nombrar y amigo mío, y yo simplemente soy una persona que trata de interpretar lo que el Señor me ha dado y pues lo que Él me ha dado lo uso para su gloria. Eso es todo. Genial. Y también queríamos preguntarles cómo se conocieron, en qué momento de la vida ya están juntos. Pues nosotros nos conocimos en Lakewood. Nosotros éramos parte de el Ministerio de Jóvenes Adultos. Jóvenes adultos. Y estábamos celebrando los cumpleaños en marzo. Y todos decidimos, sí, vamos a celebrar todos los cumpleaños en marzo, vamos a ir a este restaurante italiano. Y de nada, él se apareció por ahí. Y él, esa es la versión de ella. No, él se apareció por ahí. Él no estaba invitado, señores y señores. Vamos a escuchar las dos versiones. Y no, es que era para todos. Y pues el gentío, ¿verdad? Todo el corillo se fue para el restaurante y ahí pues yo era una de las que estaba celebrando en marzo y no sé si fue, sí, como trataron de ser sorpresas, yo fui una de las últimas en llegar y el único asiento era viéndolo a él. De frente. Sí, tal de frente. Y ahí nos conocimos en mi cumpleaños. Y yo se la estaba introduciendo a todos mis amigos. Mira, brother, esa muchacha es bien bonita. Tienes que conectarse con ella. Así. Sí. De verdad. Sí. Porque yo estaba prejuiciado con las puertorriqueñas en ese tiempo. Sí. Y que no la boricua, no. Sí. Pero yo era ciego y ahora veo. O sea, el Señor me sanó esa señal. Te entiendo perfectamente. Yo también decía que con alguien de la costa, no. Y tengo una costeña al lado hoy. Así que el Señor hace como quiere. Pero así nos conocimos. Sí. Vale, listo. Una pregunta, Mariana, porque mira que nosotros pues tenemos la oportunidad de hablar con muchas personas y de pronto tienen una vida pasada fuerte, ¿sí? Dicen, fallé, ¿sí? Entregué algo que no debía entregar, hice algo que no debía hacer y tengo temor a cómo reaccione una persona con la que yo de verdad quiero estar ahora. Ese temor a que esa persona conozca mi pasado, ¿sí? Ellos lo manifiestan así porque no saben cómo va a reaccionar como tal. La pregunta es, ¿cómo reaccionaste tú en el momento en que conoces todo el pasado de Lenny?
Pues fíjate, yo lo conocí, nos hicimos amigos, mejores amigos, y yo todavía no sabía su testimonio. Y yo ni me acuerdo la primera vez que yo escuché su testimonio. Me daba vergüenza hablar de eso, la verdad, antes. Pero de mi parte, ¿verdad? Como cristiana, saber que yo tampoco tengo un pasado así súper perfecto, porque todos hemos fallado en una, no necesariamente tiene que ser sexual, pero todos hemos metido la pata, todos. Y yo honestamente cuando lo escuché, yo no podía ver cómo el hombre que yo había conocido, como mi amigo, hubiera podido hacer esas cosas, porque el pasado de él, ese testimonio ya no es él, ya no era él. Para mí, esa era una persona del mundo que no sabía lo que estaba haciendo, que no conocía del Señor. Y obviamente pues ya no estábamos, así no había nada romántico entre nosotros dos, pero igual a mí no me afectó. Al contrario, yo puedo decir, wow, tú sabes, es un testimonio y viva una persona que completamente ha cambiado por conocer al Señor. Pero ya cuando empezaron pues las cosas, ay, me gustan, yo te gusto, ¿verdad? Eso para mí no sé, no me cambió, porque el Lenny que yo conocí y yo estaba conociendo todavía no era esa persona. Y ya, para mí fue sencillo. Ya no es esa persona, es esta persona que yo tengo al frente. Y que yo también tengo mi rollo, y que no es justo juzgar a alguien por su pasado si ya es una persona diferente. Yo igual. A mí me gustaría agregar algo extra con lo que mi esposa estaba hablando, y yo creo que me gustaría hablarlo en el ámbito, creo, o bajo el tema cultural y bajo el tema que se ha perpetuado por décadas y décadas y décadas en nuestra cultura, sobre la versión de los hombres con la versión de las mujeres. Porque cuando los hombres hemos fallado y hemos tenido toda la línea, el mal récord o las metidas de pata, como dice mi esposa, para los hombres es como, bueno, sí tengo un pasado, pero yo soy hombre, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ese creo yo que es un asunto muy importante de hablarlo y de aclararlo, porque como cultura creo que estamos acostumbrados a que para el hombre es muy fácil justificarle todos sus errores del pasado y es más fácil olvidarlo, pero si la mujer llega a cometer un error y llega a meter la pata, Dios mío, eso es imperdonable, eso no se le perdona ni en este siglo ni en el venidero, y eso le va a cargar el resto de la vida, porque la mujer no puede cometer errores y tiene que llegar al matrimonio así 100%, hablando del asunto de la sexualidad como tal. Y yo creo que eso es algo totalmente injusto, hablándolo de una perspectiva de la igualdad, porque por ejemplo mi esposa, en este caso ella creció en una familia cristiana, ¿verdad? Con valores cristianos. Ella no experimentó lo que yo experimenté y no se enlodó con el montón de suciedad sexualmente que a mí me tocó vivir. Ella, gracias a Dios, el Señor la cuidó, la guardó y pasó una vida totalmente diferente a la mía. Y más bien, qué lindo que ella me pudo ver a mí a través de los ojos de Cristo y saber de que yo tengo un pasado, pero ella me vio como una nueva criatura, como lo que el Señor me extendió en mi vida, ¿verdad? Pero entonces yo me pongo a pensar si hubiese sido lo contrario, ¿verdad? Que muchas veces en nuestros países, o en muchas ocasiones, en relaciones que han habido errores, han habido abusos, etcétera. ¿Cómo sería para los hombres estar en esa situación de poder entender de que la muchacha que me escogí ha tenido errores, ha tenido un pasado fuerte, y cómo nosotros podemos verla a través de los ojos del Señor y poder abrazarla, recibirla como una nueva criatura y en ningún momento poder echarle en cara o poder recordarle todos sus errores o todos sus pasados? Porque algo que yo sí te puedo decir es que mi esposa jamás me ha reprochado, jamás me ha dicho, pero tú mira lo que era, que esto. O sea, nunca me ha tenido
con el estándar de mi pasado. Ella siempre me ha tratado por la nueva criatura que Cristo me hizo. O sea, entonces, yo creo que ese es un asunto muy importante de aprender a renovar nuestra mente como hombres. Y lo digo así porque tal vez es un asunto que para que hablándolo de una mujer hacia un hombre, pues tiene su connotación, pero hablándolo de un hombre hacia una mujer, sé que hay un asunto cultural y asunto hasta cierto punto machista, creo yo. Entonces, eso es un asunto para largo rato de platicarlo. Sí. Obviamente, Pero qué bueno. como mujer, como les dije, no, para mí, yo lo vi como criatura nueva, pero vamos a ser prácticos también, ya cuando las cosas avanzan, estamos hablando de futuro, todo eso, yo conozco el pasado de él. Y claro, yo voy a ser prudente, hey, fuiste al médico, porque hay cosas que pueden pasar y yo no quiero también que algo me dé. So, también ser práctica en eso. Pero nunca. Sí, total. No, pero qué bueno que nos recuerden eso, como el hecho de no ver ya a nadie con esos ojos naturales, sino que cuando eres una nueva criatura, efectivamente aplicarlo y aplicarlo para muchas cosas, no solo para escoger pareja, sino también para la forma en la que vemos a nuestros hermanos, pero en particular sí creo que es muy importante y creo que es algo que ya hace Purex desde hace años, pero que en Latinoamérica seguramente tendremos más trabajo con esto de que tanto hombres como mujeres entendamos que el estándar de santidad es igual, que no hay diferencia entre hombres y mujeres con esto de vivir en pureza, porque a veces este pasado sexual para los hombres es una muestra de éxito, de lo bien que me ha ido, y para las mujeres sí es un fracaso. Exactamente. Pero tenemos que ajustarnos todos al estándar bíblico, al estándar de Cristo, y entender la importancia que tiene esto, que vivamos todos en pureza, y que esto de guardarse para la persona correcta no sea un asunto femenino, sino que sea un asunto de todos, tanto él como ella, y que el uno se guarde para el otro, punto. No importa si eres hombre o mujer, sino que entendamos la importancia que tiene. Gracias, de verdad, por recordarnos todo esto. Ahí entró también Alex Pente a saludarlos. Okay. Alex Ya apareció por ahí. Alexandro, felicidades porque tiene un bebé con una colombiana. Sí. Es un colombianito mezclado con italiano y una colombianita mezclada con italiano. Tienen una parejita ahora, así que le mandamos saludos. Y sabes algo, sí que van a tener. Algo nada más para lo que estás diciendo, va muy metido incluso en cosas culturales, porque acuérdate que para muchos niños, cuando van desarrollando el hábito de muchos padres, no estoy diciendo que es un hábito cristiano, pero para muchos es, bueno, ya estás creciendo, ya es listo para que vayas con las mujeres, que conozcas a las mujeres, que te desarrolles. Entonces, a eso me refiero de que como tú dices, para el hombre ha sido como el éxito. Tuviste tantas mujeres, wow, qué chévere. ¿Verdad? Pero si a la mujer le pasa lo mismo, no, eso es imposible. Entonces, es un estándar injusto para la mujer, creo yo. Entonces, como tú dices, creo que hay que elevar el mismo estándar para ambos, ¿verdad? Tanto para la mujer como para el hombre. Total. Y pensando como en aconsejar a toda la gente que está conectada en este momento, ¿qué podríamos decirle a la gente que de pronto carga todavía con ese pasado? O sea, porque digamos tú ahorita con Mariana nos cuentan cómo, por lo menos para Mariana no fue difícil manejarlo, sino fue un peso para ella como tal, pero digamos si yo he fallado y todavía estoy cargando eso, así haya sido hace años, ¿qué le podemos recomendar a la gente? Ay, Dios mío. Es que mira, todo el mundo es diferente. Todo el mundo es diferente. Pero sí, yo considero que es algo que nosotros no nos va en la mente, ¿verdad? Si tenemos que meternos con un psicólogo, con un pastor, algo así, pero saber que eso no va a cambiar nada. Eso es algo muy personal, que esa persona tiene que bregar con cómo se siente, porque mira, siempre van a haber crítica, siempre. No importa de qué es, siempre va a haber crítica,
no puedes culpar a las otras personas por no poder ya bregar con eso, porque es algo personal. Y el saber que cargar con ese peso solamente te está haciendo daño a ti mismo y te está deprimiendo y eres infeliz y no puedes encontrar a alguien, es renovar la mente. Tienes que renovar la mente. Y hay un sinnúmero de maneras que puedes hacer eso. En la iglesia, si son doctores, quién sabe. Pero depende de cuántos años, de con qué estás bregando. Pero por lo menos de mi parte, yo diría muy personal. Bueno, renovando la mente, parte de renovar la mente, creo yo, es meditar en la palabra y aprender a hacer la palabra parte de mis pensamientos. Porque dice la Biblia, en esta palabra meditarás de día y de noche, para que todo te salga bien. Y yo creo que parte de nosotros, cuando su palabra dice que porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos, nosotros tenemos que alcanzar ese nivel de altura, de madurez. Y la única forma como lo vamos a hacer es cuando la palabra de Dios la hacemos parte de nuestra mente, a tal punto que después vamos a pensar como Dios piensa. Vamos a hablar como Dios habla. Y la única forma como lo vamos a hacer es agarrando la Biblia, meditándola. Y no quiero ser una persona falsa en lo que les voy a decir. No quiero mandar una señal de que soy un erudito que me la paso con la Biblia así y todos los días en mi mecedora, en mi hamaca. No es así, señores, mi esposa está de testigo que una de las cosas, ella se lee 50 libros por año. Yo soy una persona que me veo 50 shows en Netflix por año, pero hay algo que sí, yo creo que la palabra de Dios, especialmente en el tiempo de ahora, podemos nosotros escucharla. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Está la Biblia en audio. Nosotros podemos hablar la palabra, vivir la palabra, respirar la palabra, y la forma de hacerlo, puedes hacerlo a través visual, puedes hacerlo en audio, si te gusta la lectura, que es bueno leer, pero hay otros que no podemos hacerlo porque no duermen, pero lo importante es eso, la palabra es la que nos ayuda a renovar nuestra mente. Total, y creo que tiene que ver también con la identidad, con que tú entiendas quién eres en Cristo, lo que Dios dice de ti, porque nuestra opinión de nosotros mismos cuando hemos fallado es la que generalmente nos hace andar con ese peso encima. Entonces creo que hay que despojarnos de todo peso y pecado, como dice la palabra, para que sigamos corriendo la carrera como es. El no perdonarse, o sea, si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, cargamos con esa culpabilidad, aunque el perdón de Dios está ahí, está nada más el de abrazarlo, de agarrarlo, pero cargar con esa culpabilidad, cargar con ese peso, sinceramente vamos a amargarnos a nosotros y vamos a amargar a la gente que está a nuestro alrededor. Totalmente cierto. Bueno, y hemos hablado de pronto mucho del pasado y de tu pasado, Lenny, antes de Cristo, ¿no? Pero mira que también tenemos dentro de la iglesia, ya siendo cristianos, personas que luchan con el pecado. Bueno, todos luchamos con el pecado, pero hablan de un pecado sexual puntual, ¿sí? Un pecado recurrente. Y creen que no pueden dejarlo, ¿sí? Creen que como que es imposible, que no pueden salir de ese pecado. ¿Qué consejos le darían ustedes? Tienen que hablar con alguien. Yo no sé si es porque pues todo lo que es sexual en la iglesia, especialmente en Latinoamérica, es, como hemos dicho, es como tabú. Que, ay, si dices que tienes un problema, ya no eres tan santo, o ya no puedes estar en ese equipo, o ir a esa misión. No, tenemos que romper con ese tabú y poder hablar con alguien, porque eso no se resuelve solo. Necesitas ir a consejería, necesitas hablar con un pastor, porque obviamente esos hábitos se están haciendo en privado, y si eso se queda privado, nunca se va a ir. Obviamente encontrar el pastor, de hecho me viene a memoria un amigo colombiano este último año, el año antepasado que estuve en Colombia, él me compartí, me decía,
mano, yo estoy lidiando con esto, esto, esto y esto y esto. Y dice, la primera persona que me atrevo a decirle eres tú. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú, cuando hablaste de que tenías ese problema, aún siendo quien eres, yo digo, wow, si él es que es una persona conocida, pública, etcétera, y que canta, etcétera, y que tiene el valor para hablar de esto, pues me inspiraste confianza, me inspiraste y me sacó todo, o sea, todo lo que está pasando. Yo le digo, brother, pero sabes que yo vengo y luego me voy, busca un pastor, busca un hermano que tú puedas hacer esto. Y me dice, no, brother, olvídate, si un pastor, si mi pastor se enterara de todas las cosas que me están pasando, hermano, me crucifica vivo. Y cuando me dijo eso, me dio tanta tristeza, porque lo que mi esposa dice tiene razón. Los asuntos internos sexuales, los asuntos de todas esas cosas, trabajan en la oscuridad, se manifiestan en la oscuridad, se fortifican en la oscuridad. Entre más oscuros están, toman más poder. Pero cuando la luz llega, la luz expone las tinieblas. Y la única forma de sacar algo a la luz es, y no estoy hablando de publicarlo en Facebook, hermano, haga un live stream con todos sus pecados. No estoy hablando de eso. Además quiero aclarar algo. De esa forma no va a ser libre. Estoy hablando. Y de saber a quién le confían las cosas, ¿no? No a cualquiera se las puedes Sí. confiar. Bueno, y esa es la cosa, encontrar los oídos ungidos para poder sacar todo eso y, como dice mi esposa, encontrar la ayuda, encontrar una mentoría para poder romper y aprender accountability. Ser una persona confiable y que a la hora de lidiar con eso, tenga una persona que diga, hey, ¿cómo vas con tal cosa? Que le llame por teléfono, oye, ¿cómo vas? Sé que estás lidiando con esto, cuéntame cómo vas, porque eso como que va a ser un recordatorio de que, espérate, yo no puedo seguir con esto, yo tengo que hacer algo, tengo que, no sé, echar mi abuelada, lo que sea que funcione. Rendir cuentas, ¿no? Sí. Importantísimo que podamos sentir esa confianza de rendir cuentas dentro de la iglesia, y la iglesia no esté solo para impartir disciplina, sino para ayudarme. O sea, que no sea solo para sacarme del equipo, para disciplinarme, para decirme que ya no puedo servir, sino para decirme cómo hago, cómo me pueden ayudar para que yo pueda seguirlo haciendo. Y algo también súper importante que tú decías, Lenny, al inicio, que decías que hacías la competencia con tu primo para dejar de decir malas palabras, pero que entendían que no se podía solos. Pues yo creo que a veces hay mucha gente tratando de luchar con su propia fuerza, ¿no? Como a punta de mi fuerza quiero cambiar, quiero vivir en santidad, sin de pronto reconocer que es el Espíritu Santo el único que puede producir eso en nosotros, y que a través del diseño que es la iglesia, estamos para eso, para ayudarnos en esta labor a poder lograrlo, porque como tú decías, en nuestra propia fuerza no vamos a poder hacerlo. Bueno, la iglesia debe de ser ese lugar de capacitar y desarrollar a cada persona para que puedan vivir una vida saludable y una vida de líder para ganar el evangelio. Imagínate, si no somos capaces de desarrollar a nuestros miembros como pastores, como líderes, para que puedan equiparse y luchar con... ¿Cómo los vamos a equipar para que ganen el mundo para Cristo? O sea, tenemos que primeramente ofrecerles las herramientas para que ellos lleguen y se empoderen de todo ese material, y después ellos puedan vivir en sus casas, que no dependan de su líder, que no dependan de su pastor, que no dependan, ay hermano, ven, ora por mí. No, tú tienes la autoridad para orar y reprender también, ¿verdad? Entonces, una vez que las iglesias y los líderes puedan abrazar este sistema de desarrollo, de discipulado, de empoderar a la gente, y que no vean a las personas como un simple número de crecimiento, yo creo que ahí vamos a poder tener un perfil para ganar las almas para Cristo y ser líderes, porque vamos a poder luchar nuestras batallas y ganar las batallas de otros también. Sí, yo creo que hay dos cosas que han mencionado en lo que han compartido, y uno me recordó mucho a David, ¿no? Al rey David, y él decía en este salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos, ¿sí? La importancia de confesar, la importancia de hablar, la importancia de buscar ayuda
en una persona, porque mientras tú calles, eso te va a hasta afectar físicamente. El pecado te afecta en todos los sentidos y mientras tú estés en silencio, pues claramente vas a afectarte y a seguir. Lo que decía Lenny ahorita, va el pecado a cobrar más fuerza, ¿sí? En las tinieblas cobra mucho más fuerza y necesita de esa luz de Cristo en esa área puntualmente de nuestras vidas. Entonces te animamos a que puedas buscar ayuda, a que busques a esa persona, y también yo creo que es un llamado a la iglesia a poder escuchar y a dejar de señalar, de juzgar. Creo que Jesús es muestra de que escuchaba, abrazaba a los pecadores, porque es que todos somos pecadores, porque es que todos podemos caer en el mismo pecado, es porque diría el apóstol Pablo, ustedes que son espirituales, sí, restáurenles, pero tengan en cuenta que ustedes también podrían estar en esa posición. Claro. Entonces, sí es algo importante, es un llamado también a nosotros como iglesia, y iglesia todos, no solo hablo de pastores y líderes, hablo de todos los que hacemos parte de la congregación, de no señalar, sino restaurar en amor, abrazar, escuchar y guiar a otros a Jesús y a la palabra puntualmente. Así es. Y esperamos que la gente pues pueda medírsele a todos estos consejos, que de verdad abracen estos consejos y los pongan en práctica, que todos lo hagamos. Y queremos agradecerles mucho a ustedes por acompañarnos en esta horita de live, porque gracias a Dios un tiempo muy sincero, así, súper tranquilo, como debemos hablar las cosas en la iglesia, con la intención de ayudar a otros, no de estar cayéndoles encima, sino de mostrar cuál es el camino a seguir. Y en eso creo que Jesús fue claro en pedirnos que hiciéramos discípulos, les enseñáramos a obedecer todo lo que Él nos ha enseñado, pero acompañarles en ese proceso y no descartar a nadie. Y a todo el que se sienta descartado, todo el que sienta que no tiene un papel dentro del reino de Dios, pues hoy qué bueno tener esta oportunidad en este live de decir que sí, tal vez fallaste, ¿y ahora qué? Ahora levántate y levántate en el Señor, porque tiene grandes cosas para ti. Así es. No sé si ustedes quieren agregarnos algo para ir cerrando ya. Bueno, yo creo que definitivamente el punto, el meollo de todo este tema, la conclusión, si podríamos decir, es de que nosotros podemos correr confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia. Y aunque los seres humanos, los pastores, los sistemas, toda la religión organizada, la liturgia, la doctrina, o sea, no, de hecho no doctrina, pero hablando de la forma en la que hacemos iglesia, muchas veces es un poco diversa, depende del continente, depende del lugar donde estés. Y sé que hay muchos lugares donde se practica un método de crecimiento, de crecer, de fomentar, de discipular. Sé que hay infinidad de cosas que son diferentes, depende de donde estemos, pero hay algo que no cambia. Lo que no cambia es el perfecto amor de Dios, la gracia de Dios, el amor tan puntual que fue dispuesto, que fue entregado, que fue voluntariamente dado para todos, para que todos corriéramos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que aquel judío, griego, colombiano, italiano, salvadoreño, boricua, de cualquier nación, cualquier nivel de oscuridad, cualquier nivel de pecado que tú tengas, no estás destituido, no estás desahuciado, no estás fuera de redil. Al contrario, estás a un paso, estás tan cerca de la salvación con simplemente susurrar, con simplemente pedir perdón, con simplemente decir, Señor, te necesito, con simplemente decirle, Señor, estoy cansado de cargar esta careta. Y quiero decir algo, tal vez hay un pastor, tal vez hay un ministro, tal vez hay un líder que se ha acostumbrado a mantener el estándar porque tiene temor a de que me van a, uy, no, si yo hablo esto, me quitan el liderazgo, me sacan de la iglesia o me sacan del pastorado, etcétera. Yo también quiero darle una esperanza, quiero darle esta palabra de esperanza a esos líderes y a esos pastores y a esos ministros de Dios que también están posiblemente luchando y acarreando un montón de carga innecesaria.
¿sabes qué? ¿Qué importa tener títulos? ¿Qué importa tener todos los púlpitos? ¿Qué importa tener todas las invitaciones? Si internamente hay oscuridad y hay cosas que necesitan salir a la luz. La única forma cuando conoceremos, porque dice la Biblia, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Cuando la luz llega, cuando la luz penetra, expone las tinieblas. Y la única forma de que las tinieblas pierdan su peso, pierdan su autoridad, pierdan su control en nuestra vida, es que nosotros abramos esa caja oscura y que le demos luz de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Confesando los pecados los unos a los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo mal, de todo lo que hemos acarreado. Entonces, fallaste, ¿y ahora qué? Ahora es tiempo de regresar a los pies del Señor. Ahora es tiempo de clamar por la sangre de Cristo. Ahora es tiempo de buscar y botar tu orgullo, botar todo aquello, toda esa carga de pecado que te agobia, que no te hace feliz, que posiblemente en un live stream, en una foto apareces y le pones todos los filtros y estás contento, pero internamente necesitas paz. Y la única paz verdadera es cuando nosotros podemos decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que si me salgo de aquí voy a fallar. Si me salgo de esta hombrilla me voy a mojar. Yo te necesito a ti, Señor. Y día a día, si yo sé que mañana puedo fallar, pero el día de hoy, en este momento, yo me agarro de tu mano y yo dependo de ti. Así que aquellos que están escuchando en este momento, si hay personas que creyeron que están destituidos, que creyeron que ya fueron expatriados, que no tienen lugar, que no tienen vela en este entierro porque fallaron y ya no pueden, yo les quiero decir, está tan cerca de ti el perdón, está tan cerca de ti la salvación y la perfección que no viene de nosotros, sino del Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Así es. Mil gracias de verdad a ustedes por esas palabras, por animarnos en este live, y fue de verdad un gusto conocerles, poder conocerles al menos por acá, tener esta charla, y gracias también a todos los que se conectaron a este live por Purex Culture. Saben que todos los contenidos siguen ahí en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para que sigamos hablando de pureza en las relaciones y en la sexualidad. Pueden seguir también a Lenny y a su esposa en redes sociales. Es una completa bendición lo que ellos están haciendo y la forma en que nos comparten acerca de Cristo. Gracias a ustedes, de verdad. Dios les bendiga muchísimo. Gracias. Les amamos en el amor del Señor. Un abrazo. Estén muy bien. Chao, Chao. fratello. Chao a todos. Chao.